Muchísimas gracias. Mi agradecimiento al Gobierno de la ciudad, a la comisión organizadora que siempre se luce realmente con estas magníficas jornadas de Administración Financiera y Control anuales, que nos permita dar un poco de oxígeno a la acción cotidiana. En especial a la figura de Contador Arvin, que siempre va convocando y renovando los expositores y dando distintos pasos a los efectos de seguir avanzando, porque seguimos siempre, digamos, tratando de mejorar nuestros saberes, sobre todo en los aspectos técnicos. Hoy voy a tratar el tema tendencias actuales en el control de la hacienda pública. Siempre me ha gustado hacerlo desde el punto de vista de la globalización, desde un punto de vista realista y macro. Creo que en ese sentido es importante decir que las tendencias actuales en materia de globalización, y recordarles esto, que lo dije en este mismo foro en las primeras jornadas que me convocaron, que la globalización es una etapa de tránsito, es un tránsito hacia algo, una meta definida ya por el Fondo Monetario Internacional en el año 2007, que es el gobierno internacional. Lo anunció directamente el Fondo Monetario Internacional a través de una de sus revistas más conocidas. Y en aquella oportunidad que ustedes me tuvieron aquí en el 2011, yo había presentado la tapa, la carátula de la revista, donde decía Gobierno Internacional, y si ustedes se recuerdan, era una gran orquesta donde estaban todos los distintos instrumentistas, sus instrumentos, y la parte de la dirección estaba la batuta nomás, no se veía el director. Y allí, en el artículo de los dos autores del fondo, decían que Gobierno Internacional es un proceso de liderazgo cooperativo para alcanzar objetivos comunes, una denominación genérica, amplísima por cierto, que nos dice la posibilidad de la existencia de ese gobierno internacional en base a los tres pilares que ellos mismos enumeran, que es los gobiernos nacionales, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Yo no me voy a extender en esto porque es prácticamente la introducción que hago a todas mis exposiciones. Prácticamente mi estudio se basa en ver cómo influye esa globalización, ese gobierno internacional en un quehacer concreto de la administración financiera y del control público. En nuestro caso, y pienso que esa es una visión fundamental, que no solo va a afectar a los países, no solo va a afectar, digamos, a un Estado nacional, a una provincia, a un municipio, a una comunidad autónoma, como es el caso de España, no a los land de Alemania, en fin, no. Todos vamos a tener algo que ver con esa globalización y de hecho que lo vemos, lo cual implica grandes avances en muchos aspectos, sobre todo en los tecnológicos, ¿no? Y debe ser cuidadosa y meticulosamente medido a los efectos de ver si esa influencia puede en un momento dado afectar el propio funcionamiento eficaz y eficiente del control, que es a lo cual me voy a referir hoy. Esta visión de ver cómo las corrientes internacionales influyen en el sistema de control es clave, porque entonces uno entiende el por qué transita el control hacia una determinada fase. El argentino, ¿cómo ve esta realidad? Generalmente la desconoce, porque si hay algo que al argentino le importa solamente en las épocas de elecciones, es el control. Digamos, la mayoría del pueblo argentino. No digo que no hay personas que se dediquen a este tema, no estoy hablando de ellas, pero si vamos digamos, al colectivo argentino, este es interesado
y si no es desinteresado, digamos que no muestra más que una cierta preocupación, una cierta anomia, diría yo, respecto al control. Y el profesional argentino está inmerso permanentemente en la técnica. Sobre todo, estoy hablando del área que más conozco, que es la propia de las ciencias económicas y particularmente dentro de contador público, licenciado en administración. Se orienta fundamentalmente a las técnicas y en ese sentido tiene el apoyo fundamental de la mundialización. La globalización, si hay algo que ha aportado al mundo moderno, es el impresionante bagaje tecnológico en el área informática, de comunicaciones, en fin, en todas las áreas. La tecnología es uno de los gigantes del mundo moderno, como bien lo supo definir Pedro J. Frías, el gran Pedro J. Frías, el famoso, que fue ministro de la Corte de Justicia, un gran federalista argentino, y él justamente decía, había dos gigantes en el mundo moderno. Uno era la técnica y el otro era la cooperación internacional, que se daba a través de justamente los mecanismos de crédito público internacional. Ahora bien, en este mundo, las organizaciones internacionales no gubernamentales tienen un papel importante. De allí que, así como en el área contable, una organización no gubernamental internacional es el IFAC, o sea, el Instituto, la Federación Internacional de Contadores, y lo hace esa federación a través de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, y la federación a su vez nuclea una institución de segundo grado a todos los consejos del país. En el área del control existe la Organización Internacional, por ejemplo, de organismos superiores de control, o como ellos le llaman, entidades de fiscalización superior, EFS, la sigla, y eso se nuclea a través del Instituto Internacional de Organizaciones de Control Externo Superior, que es el INTOSAI. Entonces vamos a tratar de ver qué concibe el INTOSAI para sus órganos de control externo. Bien, el INTOSAI tiene a su vez sus regionales de control, de nucleamiento de organismos de control externo. Tiene el AFROSAI, por ejemplo, que nuclea a los organismos de control externo de toda África, el AFROSAI, el OLACEF, que hace a la parte iberoamericana, el ASUR, que es el de entidades oficiales de control del Mercosur. También existe el de tecnología para organización pública, TOP, por ejemplo. Existe la Comunidad Internacional de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe de gestión para resultados. Todo ello va siendo al tema de control. Pero dentro del INTOSAI tenemos las regionales de control y a su vez las regionales de control se componen de los distintos organismos superiores de control dentro de los distintos países miembros. Así, nosotros tenemos que la globalización influye a través del INTOSAI y los que hemos seguido la trayectoria del INTOSAI hemos advertido que mucho ha avanzado el INTOSAI en materia de normas. No sé si ha avanzado exactamente desde el punto de vista de profundidad de las normas, pero sí en extensión. Y se puede ver perfectamente delimitado cuando entra la globalización en el INTOSAI, la redacción de muchas normas ha cambiado. Los que estamos habituados a ese tipo de bibliografía, notamos ya el cambio que se verifica en las ISAIs que emite el INTOSAI, o sea, las normas de auditoría gubernamental que emite el INTOSAI. O sea, todos estamos sujetos a esa globalización. Y entonces se me ocurrió traer aquí un poco
como una especie de recorrida de lo estudiado en los 2 últimos años en materia de control, alguna presentada en el último simposio de profesores de contabilidad pública, no sé si tuviste vos, ¿sí? Y otro que lo presenté también en un foro de tribunales de cuentas en La Rioja. Nosotros tenemos más de casi 45, está llegando al medio centenar de normas que ha emitido el INTOSAI. A través del Comité de Normas Profesionales, a través del proyecto sobre transparencia y rendición de cuentas, aspecto clave que hay que ver, el proyecto sobre control de calidad, el que es más voluminoso es todo lo relativo a la auditoría financiera, ¿no?, que tiene arriba de 28 normas, mejor dicho, 28 normas tiene allí, del subcomité de auditoría de gestión, de auditoría de cumplimiento, de intercambio de conocimientos, de creación de capacidad institucional, de normas de control interno y otros más. O sea, hay allí un gran paquete de normas que sí o sí hay que estudiarlas si queremos hablar de las nuevas tendencias de control. Imposible hoy, más que enumerar, ni siquiera enumerárselas, porque enumerar 45 normas ya me lleva 10 minutos, por lo menos. Enumerarlas, no digo desarrollar. En sí justifican, tal vez, un simposio aparte, un foro aparte. Pero lo importante de esto es la tendencia que viene ya plasmada dentro del INTOSAI de fijar normas relativas a justamente a hacer ampliar y empezar a extender las normas, sobre todo de auditoría, que va emitiendo. Y para el INTOSAI ha generado en el año 2011 un plan estratégico que va desde el 2011 al 2016, en donde fija cuáles son los objetivos que tienen las instituciones de control externo superior, como ellos le llaman. Por un lado, promover un buen gobierno, habilitar a las entidades fiscalizadoras superiores a mejorar el rendimiento, a perfeccionar la transparencia, a garantizar la obligación de rendir cuentas, término clave en la actualidad, a mantener la credibilidad, a luchar contra la corrupción, a promover la confianza pública, a fomentar el uso de los recursos públicos en beneficio de sus pueblos. Considera esta visión que las entidades fiscalizadoras superiores pueden asegurar el uso apropiado de los fondos públicos y del patrimonio de las naciones, para lo cual fijan a su vez prioridades estratégicas en la lucha contra la corrupción y la promoción de rendiciones de cuentas. Yo me voy a referir fundamentalmente a 2 aspectos dentro de esto, de los cuales uno de ellos va a ser el de rendiciones de cuentas, porque las dimensiones de las rendiciones de cuentas han cambiado. La concepción que el argentino medio, el profesional argentino medio tiene sobre las rendiciones de cuentas ha sido sobrepasada ante un nuevo lenguaje internacional de lo que se llama rendición de cuentas. Para un argentino, digamos, de tipo, no digamos en la nación, porque ya llevamos una buena cantidad de años, 18 años, 20, 23 años de la 2456, claro, o 21, claro, porque es desde el 1993. Hace 21 años que la parte de rendiciones de cuentas fue un capítulo que increíblemente quedó sin abordar en la ley 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público. Y de pronto todo el país no sabía dónde, cómo y cuándo iba a rendir las cuentas. Y la rendición de cuentas se pensaba y se decía imperativamente que debía ser documental. ¿A quién se le ocurre pensar que los fondos públicos se pueden manejar sin prueba documental respaldatoria? Sin embargo, cuando vino la corriente internacional, hubo
hubo una especie de veranito, ¿no?, en donde todo se cuestionaba y se cuestionaba hasta que se controlara la rendición de cuentas documentadas. No se me ocurre ningún país desarrollado del mundo que vaya a poder crecer si las rendiciones de cuentas no tienen respaldo documental. Es un contador, lo que entiende perfectamente, porque no confecciona ningún balance si no tiene respaldo documental. ¿Quién va a certificar un balance si no es con respaldo documental? Y lo mismo es el manejo de los fondos públicos. Ahora, una cosa es decir cómo se va a rendir cuentas y ver que las rendiciones de cuentas en la actualidad se realizan a través del del clasificador presupuestario, el manual de clasificaciones presupuestarias por objeto del gasto, y en base a eso querer juzgar si está bien o mal la acción que desarrolla el funcionario. Y otra cosa muy distinta es, que creo que es el gran desafío, y lo he dicho en el foro de tribunales de cuentas del país, en el secretariado permanente que organiza los congresos anuales o bianuales de tribunales de cuentas, lo he dicho, el mayor desafío que tienen hoy los tribunales de cuentas es que el juzgamiento por las rendiciones de cuentas se realice a través de una nueva construcción de rendición de cuentas que no solamente se base en el clasificador por objeto del gasto, porque ese clasificador no me permite medir ni la economía, ni la eficiencia, ni la eficacia. O sea que es un gran desafío que les espera, yo creo, y si no, no sé cómo van a llegar los tribunales de cuentas, porque el juzgamiento en base al techo presupuestario ya lo hace prácticamente, no el juzgamiento, pero el control, lo hace la computadora. Si nadie puede gastar por arriba del tope presupuestario, salvo los funcionarios que estén habilitados para poder realizar eso que la ley no autoriza, por otro lado. Y que, por otro lado, no todas las normas de las provincias y de los municipios dicen que la rendición de cuentas debe ser por objeto del gasto. Eso viene por vía reglamentaria, normalmente a través de los tribunales de cuentas, pero hay algunos que ya se manejan por una rutina de trabajo bastante antigua en donde se juzga la acción del funcionario en base al nomenclador presupuestario por objeto del gasto. Si gastó tanto en personal, vean que no esté en rojo la partida de personal, vean que esto no esté en rojo la partida. Pero si eso se lo hace la computadora, ¿quién puede pagar y mandar al devengado algo que no tiene previamente el compromiso hecho y no tiene la, digamos, partida presupuestaria? Eso no pasa. ¿O me equivoco? Salvo, vuelvo a decir, aquellos funcionarios que están autorizados, y ahí ya corre la responsabilidad política. Ahí corre la responsabilidad política. Bien, así las cosas, el mundo de las rendiciones de cuentas, en las dimensiones que da Montesinos Julve, de la Universidad de Valencia, que ayer lo nombraba, estuvo, ¿no?, en las terceras, en las segundas. Esto está modificado, no es exactamente lo que dice Montesinos. Bueno, ustedes tienen allí las 4 dimensiones. Las primeras son las que él fija. La segunda creo que le cambié la denominación, no me recuerdo, una de esas es. Pero está inspirado en uno de los tantos escritos que él tiene. Bueno, dentro de del universo de las rendiciones de cuentas, nosotros tenemos el universo presupuestario. El juzgamiento de las rendiciones de cuentas en base al clasificador presupuestario por objeto del gasto es insuficiente, no cabe dudas, para juzgar si existe bien o mal hecha la función, si ha sido eficiente, eficaz y económica. Ese clasificador no es suficiente. Y eso creo que lo desarrolló el doctor, sí, el mendocino. No. Bracel. Él desarrolló muchísimo de esto. De hecho, que el clasificador, y él sí sabrá porque se hizo un nomenclador propio del resultado.
se habrá trabajado en esto. Y efectivamente no se puede juzgar bien el accionar de un funcionario solamente con el clasificador por objeto del gasto. Pero es fundamental ese clasificador, por eso sigue siendo de entrada primaria. O sea, no está en nuestra idea de tirar el edificio abajo para empezar a construir uno nuevo. No. Eso que se hizo con el control en el orden nacional no debe volver a pasar en la historia argentina, porque eso habla de que el nuestro no es un país muy desarrollado. Nadie tira las instituciones por la borda, como se ha hecho en nuestro país, porque se sabe que un sistema de control, por lo menos, lleva 15 a 20 años de desarrollo, si se logra llegar al nivel anterior de control. Y la superación le lleva más, porque no se puede partir de la nada, porque si ustedes hacen como se hizo acá, que se borró el Tribunal de Cuentas de la noche a la mañana y al día siguiente empezó la auditoría con las técnicas más avanzadas de auditoría. Y bueno, ¿quién aprobó eso? ¿Quién incentivó eso? Desde la gestión, sabía que por 15 años no se lo iba a controlar. No era por casualidad. Y este tipo de cosas la Argentina lo ha pagado caro. Lo ha pagado muy caro porque fíjense que recién hace 4 años, cuando vino el decreto 1344 del 2007, recién en el ámbito nacional se dice que la Contaduría General de la Nación, que antes tenía el control interno, como era en España la Intervención General del Estado de España, bueno, que recién le vuelven a dar funciones de normatizar cómo, dónde y cuándo se van a presentar las rendiciones de cuentas. Pasaron 15 años sin que los funcionarios sabían qué hacer con las rendiciones de cuentas. Mientras tanto, la auditoría iba a los trancos largos para poder cubrir esos baches, porque lógicamente se pasó 5 años entre tener que llamar a concurso los cargos clave, entre fijar las normas, las más modernas, estamos de acuerdo, pero durante ese periodo no hubo un control efectivo ni eficaz, salvo algún aspecto en particular. Hoy se hace todo tipo de rendiciones de cuentas y abarcan todo este espectro. Pero las rendiciones de cuentas documentadas, las de carácter presupuestario, requieren una nueva apertura, requieren un nuevo diseño nuevo para poder saber si se está procediendo con eficiencia, economía y eficacia. No basta, vuelvo a insistir, el nomenclador por objeto del gasto. Bien, a nivel macro, menos. Porque a nivel macro sí podemos trabajar ya con un espectro de cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Pero documental, estas 2 primeras instancias, presupuestario y económico-financiero. Este va a ser todos los cuadros presupuestarios con todas las clasificaciones que a ustedes se les ocurra, aparte de las vigentes. Y hay un gran déficit, que es el nomenclador o el manual de clasificaciones presupuestarias que abarque a las que ya existen el clasificador presupuestario para el ciudadano. ¿Qué es esto de decirle transferencias al ciudadano? ¿Queremos transparencia? ¿Qué va a entender por transferencias corrientes y de capital el ciudadano normal? ¿Cómo va a entender el profesional que se desayuna después de mucho tiempo que cuando hablábamos de servicios de la deuda, según uno de los clasificadores presupuestarios, no se está refiriendo al servicio de la deuda que fija el artículo 70 de la Ley 2456, que es amortización más gastos y más capital, más amortización del capital, quiero decir, de la deuda? Se desayuna después de mucho tiempo que lo que está sobre la línea es solamente los intereses y, sin embargo, uno de los nomencladores llama servicio de la deuda indebidamente, cuando en la jerga internacional se sabe perfectamente lo que eso es. Entonces, algo está fallando en la comunicación. Entonces, ¿hacia dónde va el control? El control va fundamentalmente orientado hacia el ciudadano. Es la expresión de anhelos. En los hechos concretos, en realidad, el control macro
se dirige hacia esta perspectiva, de allí que la etapa del devengado haya sido fundamental en la reforma mundial de los sistemas contables. Porque efectivamente el devengado, para saber el activo y pasivo de un Estado nacional, provincial, municipal, comunal, solamente se puede hacer a través del devengado. Si ha aumentado o disminuido el pasivo, etcétera, etcétera, el devengado. Eso no cabe dudas. Pero para determinar responsabilidades civiles se requiere tal vez otra instancia, y habiéndole medio computacional de por medio, la informática que tenemos en las manos, es increíble que no se esté trabajando con todos los niveles de información. El devengado sirve a los efectos de saber si un país es más o menos, ha aumentado o disminuido su pasivo, ha aumentado o disminuido su activo, si ha tenido resultados en la cuenta corriente positivos o negativos, si el flujo de efectivo, si el aumento o la evolución del patrimonio. Pero eso al ciudadano poco le va, salvo la parte del pasivo. O sea, yo quiero un poco desmitificar esto que viene en la andanada internacional, que es muy interesante, porque traen muchísimas cosas interesantes las tendencias internacionales. Pero no nos engañemos. Al Fondo Monetario Internacional, a la Organización a la Organización de Naciones Unidas, al Banco Mundial, le va a interesar esta instancia fundamentalmente, la de las cuentas nacionales. La económica financiera le interesa muchísimo, Por eso está el IFAC confeccionando las normas contables. Bien, pero si los funcionarios van a responder civil, penalmente, eso no le interesa a un organismo internacional. ¿Por qué le vamos a pedir al organismo internacional que le interese eso? Eso es una cosa nuestra. Y ellos no se interesan por la etapa documental. Ellos trabajan más bien a estos niveles. Documental es la 1 y la 2. Las demás ya son, digamos, una esfera de atracción porque son estimaciones. El PBI es una estimación, por ejemplo, y todo lo que trabajan los economistas son sobre una base de abstracción, no tienen prueba documental. Por lo tanto, a este nivel y a este nivel no es fácil determinar responsabilidades, salvo las políticas, las que ustedes pueden juzgar a través de la emisión de su voto. Y una vez cada 4 años, y si tienen la oportunidad, y si, son tantos los condicionamientos. Pero un ciudadano, una entidad sin fines de lucros, y hemos visto muchos casos en nuestro país, a la cual se le han dado no 1 millón de pesos, se le han dado miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. A esa entidad, a la cual se le dio varios miles de millones de pesos, que no rindió cuentas documentadas, y esos miles de millones de pesos se los sacaron al ciudadano, que ha tenido a veces que quebrar porque no pudo hacer el aporte impositivo del impuesto X. Eso se le sacó al sector privado. O como me pasó en una experiencia muy chistosa, una vez iba a dar clase, ¿no? Iba a la universidad y me paran un día del estudiante. Y voy a ser dura porque me dolió también a mí. Un payaso me da un saquito, pasaba todos los autos, entre eso caí yo. Bueno, yo lo puse, fui a la casa, pasó un tiempo, lo miro. ¿Qué era? Un preservativo. Pero ¿saben qué era lo más doloroso? Con el escudo nacional puesto arriba. Me dolió. Me dolió porque quiere decir, más allá de que se pueda compartir o no, que esto, que si es una campaña para tal cosa contra el SIDA, todo lo que ustedes quieran, pero un escudo nacional, sobre eso me dolió. Qué poco que apreciamos los valores y sobre todo los signos patrios. Y eso nos dice el dispendio que hay en el manejo de los fondos públicos.
por darles un mini ejemplo. Y decía Presidencia de la Nación o Ministerio, no me acuerdo, o Ministerio de Salud, no me acuerdo. Era nacional, eso sí era un programa nacional, en ese momento. Entonces, cuando ya el desmadre de la situación llega al punto que nada se puede documentar y que pasan miles de millones de pesos que no se pueden comprobar cómo se han gastado, estamos defraudando a un gran sector de la población, que es el que ha hecho el aporte por vía de los impuestos. Algo no funciona. Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente. Eso es un problema de cada Estado, no es problema de la globalización. Lo que sí es posible que la globalización no le interese hacer aportes, salvo que vaya por vía de fortalecimiento institucional. Pero si no es por esa vía, realmente a los gobiernos internacionales, al gobierno internacional no le interesa eso. No le corresponde tampoco a él juzgar el funcionamiento de los distintos organismos y de las personas. Pero en aquellas jurisdicciones provinciales, municipales, donde todavía existe el juicio de cuentas y de responsabilidad, sí se sigue juzgando a través de un procedimiento tal vez que debe ser mejorado, eso no me cabe duda. Que el sistema de rendiciones de cuentas, el juzgamiento de rendiciones de cuentas debe ser mejorado, sí. Que debe ser agilizado, también. Todo lo que ustedes quieran se puede hacer, pero destruir todo un sistema de control, cuidado. Partir de cero, menos. Es como reformar el sistema impositivo. Reformen ustedes el sistema impositivo y digan, a partir de ahora tenemos el mejor sistema impositivo del mundo y mañana vamos a tener un modelo de laboratorio. Dejan todos de aportar hasta que se vuelve a inaceitar el sistema. El control es lo mismo. Parafraseando un poco a Dino Jara. Bueno, las prioridades estratégicas del INTOSAI apuntan a asegurar la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, la implementación del marco de las ISAIs, a fortalecer la creación de capacidades, término muy actual de la gente, a demostrar el valor y los beneficios que tiene un órgano de control, a fomentar la lucha contra la corrupción. Y así existen distintas metas que se van dando, pero nos encontramos con que los organismos de control externo no tienen suficientes medios para llevar a cabo tan ambiciosa tarea. Porque siguen tal vez con la misma planta que tenían de personal técnico y profesional para controlar la parte presupuestaria y solamente rendiciones de cuentas por objeto del gasto. Para hacer todo lo otro requieren nuevas unidades, nuevos desarrollos. Y si eso no se asigna, bueno, no esperemos, entonces que esa institución de control lo haga. ¿Qué pasa con el control interno? El control interno, lo escucharon al anterior expositor, tiene muchas nuevas cosas a través de la aplicación del informe COSO, del COCO, en fin, de las distintas áreas, de los 5 elementos básicos del control, sobre todo el entorno de control. Eso todo viene en el ámbito internacional muy fuerte. Ahora bien, colemos esto o vayamos coordinando esto con la realidad institucional argentina y sobre todo legal. Ya ayer James Cham planteó que muchas veces, muchas medidas que se propician colisionan a veces con el orden legal de los distintos países o jurisdicciones donde se va a aplicar, lo dijo. Y es cierto, porque tal vez lo que no se dio cuenta, muchas veces el argentino, que siempre lo digo, se pone la moda, aunque le quede mal, pero se la pone. Es falso que el argentino, y no me voy a cansar de repetirlo, porque el argentino se pone la última moda, le quede o no le quede bien. No hay moda del mundo que no la haya adoptado inmediatamente. Por eso fuimos los alumnos 10 de las privatizaciones. Y por eso por internet hay artículos que dicen ¿cómo les fue a los alumnos 10 de las privatizaciones? En un tono bastante de burla, por supuesto.
No es que esté de acuerdo, no, sí, no va por eso. No tampoco volvamos al maniqueísmo de decir tribunales de cuentas sí, auditorías generales no. Ambos tipos de modelos de control tienen sus beneficios y tienen sus defectos. En el orden nacional, ahora, y eso sí, me vas a permitir, Lalo, porque esta es una cosa que no quiero dejar de desarrollar, es, fíjense, en el año 1990 al 91, concretamente en el 91, llega un memorándum del Banco Mundial a nuestro país, a fulano, sutano y mengano, no se lo voy a leer para no, capaz que es amigo de muchos de ustedes, de estas tres personas. Una de ellas era la Mirna Alexander, representante del Banco Mundial, el jefe del proyecto de la Ley 24.156. Sí, muchos lo conocen. Y a fulano, sutano y mengano no voy a decir porque incluso hay personas y muy conocidas con esto, y les llega esto. He revisado el tercer borrador del proyecto de ley de administración financiera y he advertido con preocupación que aspectos fundamentales de la filosofía en que se basa el esquema del Banco Mundial y que habían sido incluidos en borradores anteriores no se han observado o se han ignorado en esta versión. Esto lo decía el 12 de octubre del 90 don Ángel González Malas Echeverría, que vino en el año, hace 2 años, cuando vinimos a exponer también en las jornadas de control gubernamental en la CIGEM. Estaba González Echeverría, fue uno de los, es más, él se presenta como el autor principal de la ley 24.156, pueden verificarlo en internet. Y dice, insisto en que el proyecto de ley, para que pueda ser avalado por el banco, tiene que tener en cuenta los aspectos doctrinarios referentes a la eliminación del juicio de responsabilidad, todo intento manifiesto o implícito de control previo de contratos y pagos, mantener la separación institucional entre funciones de registro y control. La IGAE no tiene ningún problema y cada vez es más fuerte. Estoy hablando de España. Bueno, eliminar la idea de crear oficinas delegadas de los órganos de control e incorporar como condición sine qua non la independencia financiera de los órganos de control. Ahora bien, esto dijo el Banco Mundial en el año 1990. Los profesores de contabilidad pública nos opusimos de la ley 24.156, el foco al cual nosotros prestamos atención fue a la reforma del control. Estimábamos que dejar sin el edificio mínimo de control al país era peligrosísimo. La realidad, desgraciadamente, nos dio la razón. Ahora vean cómo juzga hoy, no hoy, exactamente a través del programa, y yo lo bajé por internet, así que ustedes también lo pueden bajar por internet, en la página de la Auditoría General de la Nación, o sea que esto no es una cosa vedada, que no se pueda conocer ni nada. ¿Cómo es lo que miden ellos? Ellos miden la capacidad jurídica e institucional. Esto han largado un programa que se me traspapeló el papel base, que se llama Índice de Evaluación de las Rendiciones de Cuentas. Acá está, gracias. Sí. Se llama, es el Proyecto Estado-Nación del Banco Mundial, Programa del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible de la OCEF, o sea, la Organización Regional de los Países Centroamericanos del Banco Mundial, cálculo del índice del estado de rendiciones de cuentas de las finanzas públicas por país miembro de la OCEF, con base en los indicadores de rendición de cuentas y la metodología para su construcción. O sea, ahora, ¿cómo nos juzgan a los organismos de control este proyecto del mismo Banco Mundial que propició derogar todas las facultades para juzgar cuentas? Bueno, el que tiene el máximo puntaje es el que puede resarcirse y formular cargos. Eso que hizo desaparecer en nuestro país ahora tiene 100 puntos en el puntaje internacional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La culpa a veces, yo no quiero echar culpa, pero la responsabilidad fundamental en esto es tal vez que el profesional
y los políticos argentinos a veces no están ayornados para saber cómo vienen las tendencias mundiales. Y esas tendencias mundiales, por ese ser argentino de tomar el último tren de la moda, lo va a tomar sin reflexionar. Que no vuelva a ocurrir, porque realmente hemos pasado bastantes experiencias dolorosas. No hablo del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad yo siempre he marcado un límite diciendo el gobierno de la ciudad es otra cosa. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ellos justamente la ley 70 les vino a instaurar un régimen que no lo tenían puesto en Constitución. Entonces para el gobierno de la ciudad fue un gran avance la instauración de los organismos de control. Otra reflexión que no debo dejar de darla es, mucho apuntamos, vieron ustedes, a la gestión y a los indicadores de gestión que está muy de moda, aspecto que está mucho para desarrollar. Pero lo que no se dice a veces, que no se pueden fijar responsabilidades ni civiles ni penales por una gestión, como por ejemplo podría ser el déficit fiscal. ¿Qué funcionario va a ser único responsable de un déficit fiscal? Ninguno. Porque ahí hay responsabilidades compartidas, hay mucho. Habría que llegar a un punto que en algún momento se pudiera determinar por lo menos algún tipo de castigo por el no cumplimiento de las metas macroeconómicas. Se debería ver castigo, responsabilidad. Escuchaba hace rato que decían, queremos ser simpáticos para hacer el control. Yo fui muchos años de los organismos de control. Fue mi hábitat natural. Y les confieso, por más que uno ponga la sonrisa más grande y dé vuelta la sonrisa el rostro, al control nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Porque es más, si hay algo que se ha roto en la Argentina es el principio de autoridad. Y tal vez la autoridad en general, y desde no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, está en decadencia. En cuanto al ejemplo que puede dar. Esto no es un proceso de hoy, ni del gobierno A, B, C de la ciudad o de la jurisdicción o de la nación o de la provincia cual. Es un proceso de todo el colectivo argentino. Y depende de nosotros que tengamos conciencia de poder ir llenando esos baches a través de nuestro sesgo profesional, que no es poco, les diría que es muchísimo. Si la materia gris argentina está en condiciones de hacerlo. Pero sí, también es cierto que hay una gran distancia entre lo que se quiere de los organismos de control y lo que brindan los organismos de control. Estoy hablando en términos generales, llámese de control interno o de control externo. Y la mayor falencia que podemos decir, que muestra que todo está bastante complicado, es que han pasado 20 años que estamos festejando de la Convención Constituyente de Santa Fe y aún no se ha reglamentado el artículo 85 de la Constitución Nacional, que de acuerdo a la cláusula transitoria número 6 de la Constitución debía ser reglamentada la Auditoría General de la Nación dentro de los 180 días de sancionada la Constitución. 20 años, señores, han pasado. ¿Qué refleja esto? Una anomia. ¿Qué refleja esto también? Que no hay voluntad política de querer un buen control. Y nada es posible cuando falta efectivamente la voluntad política. Esta telaraña nos dice cómo se juzga, por ejemplo, la capacidad jurídica institucional. Esos puntos que nos hicieron bajar del control en el ámbito nacional y que se extendió bastante a las provincias argentinas, no en cuanto a la erradicación de la institución de control en sí, pero sí en cuanto a las facultades. Se quería hacer un control buenito. Y es más, no se quería el control represor, porque se puso profesamente. En nuestro país ya sabemos que la represión es un término verdaderamente resistido por todos. Decir control
digamos, de sanciones, es control represor, por lo tanto tiene una connotación de que el argentino enseguida es muy sensible a ese término. Bien, esa faceta del control es la que faltó en la ley y es la que hoy tenemos que volver a reconstruir. No digo volver al término anterior. Yo creo que hay etapas en la vida de los países. Hay técnicas nuevas que se pueden hacer uso. Se puede avanzar muchísimo. Vuelvo a decir, en materia de rendiciones de cuentas, en materia de ambientes de control, en materia de reglamentación de la Constitución, pero un detalle importante, el control de la gestión en sí no necesita estar expuesto en la Constitución Nacional, salvo que el control de la gestión esté enlazado con el equilibrio interpoderes, o sea, con el diseño macro institucional del país, de una provincia o de un municipio. Si el control no está enlazado con el equilibrio interpoderes, no justifica su inserción constitucional. Si solamente va a ser, porque es un órgano administrativo que entonces está dentro de uno de los poderes. Yo sé que esto puede tal vez disgustar a quienes están, pero quien les habla es quien propició que la sindicatura, ante ya la decisión política de reformar la Constitución salteña, que era copia del modelo nacional, bueno, no terminó siendo copia, es mejor el diseño salteño, pero igual quedó incompleto. Quien les habla fue quien propició que la Sindicatura General de la provincia tuviera inserción constitucional. Pero hoy, con el devenir de los tiempos, con los cambios tecnológicos, con el equilibrio de interpoderes absolutamente medrado el poder legislativo por una serie de circunstancias que no nos vamos a poner y que todos a relatar y que todos sabemos, yo creo que el control interno, si es para la gestión, no merece estar en la Constitución. Vuelvo a decir, yo fui quien propició que en Salta tuviera raigambre constitucional, oponiéndome incluso a quien era el titular en ese momento de nuestra cátedra, que era el profesor Ubierna. Bueno, así las cosas. Los invito a ver este trabajo de la OSEF, o sea, la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que está en la página web de Auditoría General de la Nación. Vean los anexos de los índices que sirven para medir la eficiencia, eficacia y economía de las instituciones de control y se van a dar cuenta que mucho de lo que el mismo Banco Mundial propició en la Argentina hoy y que se fue, la Argentina se tomó el colectivo inmediatamente, lo aplicó directamente, borró todo el control, volvió a ser el mejor edificio del mundo, con nuevas técnicas, nuevo, había que borrar todo. Y bueno, hoy estamos todavía transitando y estamos progresando. Nadie duda de la calidad de las auditorías que realizan tanto el órgano de control interno y externo en la nación, en provincias y en municipios. Nadie duda. La calidad de las auditorías evidentemente es la parte técnica avanzó a pasos siderales. Hoy lo que tenemos que consolidar es el control macro entre los tres poderes del Estado. Es necesario abocarnos al control macro. Ese es mi mensaje para toda esta audiencia. Muchísimas gracias a todos. Pueden hacer las preguntas o consultas que crean necesarias. Yo creo que, digamos, los sistemas de control no vamos a poder mejorarlos por más que tomemos modelos del Banco Mundial o de las técnicas más modernas, en la medida de que los presupuestos estén mal formulados o las estructuras del presupuesto no muestren lo que deberían mostrar. Es decir, nosotros tenemos, y esto es a todos los niveles, nacional, provincial, municipal,
que la discusión del presupuesto es una discusión siempre de tipo incremental. Es decir, yo tengo 1 millón de pesos hoy, la inflación es un 40%, el próximo año quiero 1.400.000 para ver cómo lo voy a gastar. Es decir, no se le da plata a los funcionarios para que hagan cosas, sino para que gasten. Entonces, si nosotros tuviéramos una adecuada, digamos, utilización del presupuesto, que uno partiera de las necesidades de la gente, que defina qué acciones de gobierno vamos a tener, que defina los responsables, que defina dónde vamos a realizar las tareas, los insumos que necesitamos para satisfacer esas necesidades, entonces sí, vamos a poder medir, digamos, la eficiencia, la eficacia y la economía. Es decir, vamos a poder, o deberíamos poder, vincular variables reales con variables financieras y de esa manera poder evaluar las políticas públicas. Porque pasa que lo que uno no define ex ante cuando formula el presupuesto o cuando lo muestra, después difícilmente lo puede evaluar. Entonces, si los presupuestos están mal evaluados, siempre vamos a tener una visión financiera del presupuesto, la visión tradicional de que la rendición de cuentas pasa por la ejecución de los créditos. Está bien. Un poco es, el mensaje, si se lo capto bien, es, no basta la visión solo financiera del presupuesto, no, sino que tenemos que ampliar la visión. Tal vez yo haya recalado un poco ahí. Lo hice profesamente, doctor. Lo hice profesamente porque creo que los 20 años los hemos pasado viendo mucho la conexión del presupuesto con las otras dimensiones que vimos en rendiciones de cuentas, con la parte de la confección de estados contables, con la parte macroeconómica. Eso sí se avanzó muchísimo en estos 20 años. Pero ¿por qué recalé en lo financiero? Porque eso es realidad, no es abstracción. Y es más, si vamos a lo financiero, yo no traje un gráfico que es muy interesante. Les traje este que ya se los había dado y que le está reconociendo el director de presupuesto, donde solamente refiriéndome al aspecto financiero nos da la dimensión de realidad de lo que no se cuenta al ciudadano. Esto es un comparativo entre el resultado llamado financiero, sobre el cual se hacen todos los análisis económicos de todos los economistas del país. No conozco que no hagan sobre este. Y además porque es un indicador internacional, resultado financiero convencional o sobre la línea, o sea, ingresos corrientes y de capital versus gastos corrientes y de capital. Voy a hablar así en términos generales, sin hacer precisiones terminológicas profundas. Eso es lo que nos muestran cuando hablan de déficit. Pero la realidad, yo le llamé el resultado del ejercicio, el concepto clásico, aquel que se aplica en el devenir diario en una casa común. Y eso debe hacer este país. Y yo voy a mostrarle por qué. Por eso recalco en lo financiero, porque creo que los otros indicadores económicos se avanzó muchísimo. Este es el que se quedó. Al revés de lo que pensamos, el que se quedó atrás es el aspecto financiero. Lo que avanzó muchísimo fue todo lo que hice en indicadores de gestión, en indicadores macroeconómicos, en las relaciones con referencia al PBI, las relaciones. Eso se avanzó muchísimo, máximo con el medio tecnológico, con el informático. Eso se avanzó, pero tenemos para hacer dulce de leche, como diríamos los argentinos. Comparemos el resultado como lo presenta todo el mundo cuando se habla del resultado financiero es el que sigue, de que como un mismo presupuesto origina distintos resultados presupuestarios. ¿No? Y acá lo tenemos. El resultado financiero, o sea, el sobre la línea, es este. Estoy hablando de la Administración Nacional en millones de pesos de diciembre del 2001, o sea, estamos hablando de pesos dólares, o sea que estos son dólares. Y cuando tengo acá, tengo millones de pesos dólares, pesos o millones de dólares, pues están todos llevados a una misma moneda. Estos son los presupuestos ejecutados según las cuentas generales del ejercicio hasta el 2012, que es la última presentada por la Contaduría General de la Nación.
el 2013 y el 2014 he puesto las cifras presupuestarias que siempre son menores que las reales. Entonces, fíjense, tenemos las dos etapas y estamos hablando de financiero nomás, ¿no? Esto es lo que se muestra a la población, un déficit que en la época del 93 al 2001 pasó de un déficit de 2.200 a uno de 10.700. Ahí tenemos el 2001, el corralito, todo lo que implicó. Y acá tenemos una época de mayor bonanza a este nivel de este indicador, con mucho superávit, ejecutados estamos hablando, sacados de la cuenta general del ejercicio de todos cada uno de estos años, desde el año 93 al 2014. La serie la tengo hecha desde el 80, nada más que con la época de Cavallo se cambió el clasificador presupuestario y no fue posible ensamblar nunca más. Tan es así que economía también presenta divididas las informaciones. Bien, fíjense lo que se presenta a la población. Estos son déficits, estos son superávits, volvemos a déficit, aquí hay un déficit bastante llamativo. En el presupuesto 2012 se habla de un superávit de 4.700 millones de dólares. Vamos a ver cómo se debería presentar la información teniendo en cuenta esto. ¿Qué hace un buen administrador en su casa? Compara cuáles son los recursos que va a recaudar producto de sus esfuerzos, sea una empresa, sus ganancias, sea su, todo lo que va a tener por recursos, contra lo que efectivamente va a pagar, incluidos los préstamos que tiene que amortizar. ¿Qué es lo que no va a haber en los indicadores estos? El bajo la línea. Nada menos que la amortización del capital de la deuda. Por eso el país se ve siempre en un permanente Big Bang. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esto lo presenté en el 2006 en Córdoba. Y aparte, en ese tiempo tenía perfectamente claro qué originaba cada uno de los superávits o déficits. No me pregunte hoy porque ya lo he olvidado. Simplemente actualizo la información, ¿no? Porque no estoy en esa investigación ahora. Pero sí que aplicamos, sacamos, tratamos de igualar, homogeneizar. Si este año he puesto PAMI, bueno, y el año siguiente no, en la época de Cavallo hubo una época que 2 años que tuvo PAMI, 2 o 3 años, se saca para homogeneizar los datos, todo lo demás. Bueno, vamos al otro. Fíjese qué es lo que pasa. Si yo comparo lo que efectivamente voy a recaudar, sobre todo de tributos, versus todo lo que tengo que pagar de gastos corrientes, de capital y de aplicaciones financieras, este es el panorama. Esto nos muestra los Big Bang argentinos. En el 89, o sea acá, antes del 93, hubo exactamente el mismo panorama este. O sea, ya se venía una debacle. En el 89 también tiene este panorama. El mismo panorama. Por eso yo no quiero restarle importancia a la parte financiera. Lo que no debemos es centrarnos en una visión maniquea. Decir, esto sí, esto no. Complementemos todo. Todo se necesita, doctor. El problema nuestro es, si usted tiene vocación por desarrollar aquello, hágalo. Pero no trate despectivamente esto, porque mire con qué trabajan los economistas. Trabajan con aquello que está sobre la línea. Y esto generó una experiencia inenarrable, para mí inolvidable, en FACSE, en Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. Un gran economista que me lo vio, se levantó indignado y dijo, no nos podemos haber equivocado tanto. Y esto es realidad. Con el tiempo, reconoció. Por eso le digo, el aspecto financiero, ¿cómo es? Tiene el viso de realidad que me da la certeza. Sobre esa base consolidemos todo el resto. Y si no se puede, bueno, sigamos desarrollando. Si se puede desarrollar lo macro, se hace. Pero observe usted que cuando usted tiene acá un déficit, un superávit de 879 millones de dólares, en realidad había ya un déficit de 9.000 millones de dólares. Cuando en el 2001 se dice que vamos a tener, se ejecutó, perdón, me equivoco, 10.000 millones de sobre la línea, la realidad del déficit era de 37.000 millones. Ese es nuestro problema.
No hay otro problema más real que el de la deuda pública, que cuando a usted se lo dan, le pueden decir usted está endeudado en el X% del PBI, una abstracción el PBI. Y se lo dan según su vocación de pago, en fin, se tiene en cuenta una serie de parámetros. La capacidad económica del país, futura, etcétera, etcétera. Bien, eso es cuando le dan el préstamo. El problema fundamental es cuando usted tiene que pagar, es financiero el problema. Porque ahí no le interesa si es sobre el PBI, salvo que haya la cláusula esta de ajuste, sobre el PBI. Si no, usted tiene que pagar financieramente. Es lo más real, lo más seguro. Mi enfoque hacia eso es porque creo que 20 años hemos estado con el otro enfoque que avanzó muchísimo y se olvidaron de este, que es el real. Y es el que nos lleva, fíjese cómo coincide con los Big Bang argentinos. En el 89, vuelvo a decirle, que fue otra, también tuvimos un cuadro parecido a este. Entre el déficit convencional o el resultado convencional, sea superávit o déficit, con respecto a este que mido. ¿Cuáles son mis ingresos genuinos para pagar absolutamente todo? Y eso me dice la medida real del déficit. Esto es lo que, según los presupuestos, fíjense, acá tenemos un superávit ejecutado de 4.752 millones de dólares y la verdad que teníamos una ejecución, la realidad es que teníamos un déficit. Nos faltaba, y sobre los 42.000 millones de dólares, que son estos 41.811 millones de dólares, yo tengo o que emitir o que pedir préstamo como sea, interno o externo. No tengo otra. O usted empapela o emite y genera inflación, pero eso se da. Y no tiene otra alternativa, es un cerrojo. Y eso porque no le cuento otra fórmula interna que hay dentro de la déficit, que es más cerrojo que el déficit cero. O sea, en esto hay mucho para hablar y mucho para desarrollar en nuestro país. Este es el real problema argentino, no hay otro. Y genera estos gráficos, fíjense que son secuenciales. Cada vez que nos viene un Big Bang, corralito, llámale lo que sea. Y fíjense que pasaron todos los gobiernos. Militares, no militares, dictadura, no dictadura, todo. Ese es nuestro problema. De ahí mi insistencia. Se podrá no compartir, pero vuelvo a decir, creo que esto es real. Yo no planteaba, yo no descarto, digamos, que los resultados financieros, digamos, son importantes para una parte de un análisis, que es que es importante. Si yo cuando hablo de la visión tradicional del presupuesto, la visión financiera es que tomemos el presupuesto como un mecanismo asignador de recursos, donde de acuerdo a una estructura yo le asigno a una determinada dirección un presupuesto y le asigno el presupuesto y controlo la ejecución de ese presupuesto. Ahora, creo yo humildemente, y tampoco no creo tener la verdad relevada, sino es un ámbito de discusión y plantear un tema, que yo no puedo mejorar los mecanismos de control si yo no puedo vincular variables reales con variables financieras, si no puedo partir de definición qué necesidad tengo, es decir, que son variables reales. Es decir, yo tengo que darle de comer a 100.000 chicos carenciados. Y a partir de ahí viene la acción de gobierno. Bueno, le vamos a dar de comer a los 100.000 chicos. A partir de esa definición, me asignan un presupuesto, es decir, 1 millón de pesos. Bueno, yo coincido con usted totalmente. Si yo no puedo hacer, perdón un minuto. No, sí lo entendí. Si yo no puedo vincular eso, entonces, las necesidades, los productos, con lo que financieramente después me asignan, es decir, yo no puedo medir la eficiencia, la eficacia, no puedo tener costos unitarios, es decir, y esto es un déficit muy, muy grave que están en las estructuras de los presupuestos de todos los niveles nacionales, provinciales, municipales. Lo que pasa es que hay dos mensajes acá. Uno es el mensaje de la ilusión de tener el presupuesto en valores físicos que se llevan a cabo en algunas áreas muy bien. Salud, educación, hay más medidas. Bueno, por darle algunos ejemplos, hay avances, digamos, no iguales en todas las jurisdicciones, no iguales en todos los campos. Eso estamos de acuerdo. Pero el problema central, y coincido totalmente con usted, y es bueno que lo haya planteado, que no hay control posible si no hay un buen presupuesto, porque ningún técnico puede arreglar un presupuesto mal hecho. O sea, un presupuesto en el cual se mienten
o se tergiversan los valores reales. No se va a decir la inflación real nunca al confeccionar el presupuesto, porque eso a su vez genera expectativa de mayor inflación. Eso no cabe duda. Es el dato que ya sabemos está mejor guardado en cualquier Ministerio de Hacienda de cualquier país del mundo. En eso estamos de acuerdo. Que no hay concatenación entre lo micro y lo macro, de acuerdo. Porque está el técnico que realiza un presupuesto por programa, un presupuesto por curso de acción, que pone a toda su jurisdicción, los técnicos, pone a elaborar meticulosamente los programas. Ese técnico se lleva la mayor frustración del mundo cuando llega a la oficina de presupuesto de su respectiva jurisdicción, llámese nacional, provincial o municipal, y dicen, ¿usted pide 3.000 millones para este programa ABC? No, personal más 10%, no va a haber ningún aumento en obra pública, no va a haber esto, todo su programa se cayó. Y sin embargo, cuando a usted le presentan el presupuesto, está escrito como si fuera. La verdad que los presupuestos por programa están escritos, en La Nación al menos, que es lo que yo estudio normalmente, están escritos y uno ve que no son ciertos porque hay presupuestos y hay programas que hace 10 años que no se mueven las cifras. Y eso me está diciendo hasta qué punto es falso. Y lo tengo incluso detectados a los programas, ¿no? Así que coincido totalmente con usted. Esa es la realidad, porque hay otra realidad que tampoco se dice. No hay ningún presupuesto que resista un periodo inflacionario. No hay peor erosión a la institución, al instituto constitucional presupuesto que la inflación. Porque los 10 pesos con que se presupuestan al inicio le sirven para comprar una de 10 unidades. Y esa es la mayor tergiversación. Es la que dinamita todo, erosiona todo. Y entonces terminamos, yo lo dije acá, por eso no lo quiero repetir, terminamos en aquello que lo dijimos en el 2011. Hemos pasado de un presupuesto que era un plan de gobierno expresado en términos financieros y físicos a un simple instrumento de política económica y a su vez eso que hizo carne en todos los, digamos, la Argentina, ustedes van a decir el presupuesto es un instrumento de política económica permanentemente, contra la institución del presupuesto que fija la Constitución, porque esta es otra concepción de presupuesto, pero hoy ya estamos en un presupuesto que no es ni siquiera instrumento de política económica. Eso es el problema. La institución se erosionó muy fuertemente. Eso se nota más en el plano nacional que en las jurisdicciones provinciales y en los municipios. Porque mientras más cerca está la administración del ciudadano, es más difícil esto que yo estoy diciendo. Pero en la administración nacional, en donde las distancias son siderales, ahí se nota muchísimo. Claro, es una herramienta para el gasto. Bueno, están medio impactados, me parece, ¿no? Le damos las gracias a Lea Cortés. Gracias.